Hola y bienvenidos a un nuevo video de Planeta Tecno. En esta oportunidad vamos a explicar cómo instalar y configurar la herramienta ZSwap para mejorar y mucho el rendimiento de nuestros equipos que tengan pocos recursos. Pero antes de empezar, como siempre, los invito a darle me gusta al video, a suscribirse al canal y darle a la campanita que me ayudan mucho para poder crecer y generar nuevos contenidos. Recuerden que el objetivo primario es llegar a ser partner de YouTube con los primeros 1000 suscriptores para tener esa facilidad para generar ingresos y generar nuevos contenidos. Y si pueden hacerlo, y así lo desean, por supuesto, realizar una donación a través de PayPal o Mercado Pago en los enlaces que van a ver en la descripción de este mismo video debajo. Ahora bien, hechas las presentaciones del caso, vamos a hablar sobre ZSwap. ZSwap es una herramienta que hace bastante tiempo está en Linux, aunque no la conozcamos tanto, y que es ideal para equipos con pocos recursos. Lo que hace es utilizar un espacio de memoria como si fuera el archivo de paginación o el swap. ¿Qué es el archivo de paginación? Lo hemos hablado cuando hablamos en otros videos de ZRAM. Es un archivo que generalmente está en el disco duro, que lo que hace es, cuando nos quedamos sin memoria RAM en el sistema, para que no se bloqueen los programas, las aplicaciones que estamos usando, empieza a utilizar un pedazo del disco duro como si fuera memoria RAM. Esto evita que se nos cuelgue el equipo, pero es muchísimo más lento. Es el típico caso tanto en Windows como en Linux, que de repente están trabajando, tienen muchas cosas abiertas y todo se enlentece mucho y ven que constantemente lee el disco, es porque el sistema se está quedando con poca memoria RAM y empieza a utilizar el archivo o la partición swap. ¿De acuerdo? Ahora bien, esta herramienta, ZSwap, lo que permite es utilizar o crear el archivo o la partición de paginación, el swap, en la memoria RAM. Es decir, utilizar una parte de la memoria RAM como si fuera ese archivo de paginación que debería estar en el disco duro. Ventajas de esto: es mucho más rápido. Recuerden que la memoria RAM siempre es mucho más rápida que la lectura en disco. Y si tienen un disco SSD, un disco sólido de los más modernos, les va a ahorrar tiempo de vida porque recuerden que los SSD, aunque funcionan muy bien y ya no es como antes ese mito de que se rompen enseguida al ser estado sólido, sí está bueno hacer que dure lo más posible. Así que cuanto menos usemos un archivo de paginación, mejor. Pero sobre todo por el tema de velocidad y rendimiento. Una aclaración. ¿Por qué ZSwap es distinto de ZRAM? Que lo van a ver en la descripción de este, mejor dicho, en este mismo video, con el enlace al que tenemos sobre ZRAM. Porque ZSwap no esquiva la partición de paginación o el archivo de paginación que tengamos en nuestro disco duro. ¿Qué significa esto? Si usamos ZRAM, el archivo de paginación que tengamos en el disco duro no importa, no existe. O sea, solo comprime la memoria RAM mientras tenga espacio. ZSwap no. ZSwap es como un punto intermedio. ¿Qué hace? Cuando la memoria RAM se empieza a llenar, empieza a utilizar una parte de ella como si fuera el disco duro, como un archivo de paginación. Pero cuando este archivo de paginación también se llena, puede utilizar la partición swap del disco duro. Es decir, que es como un punto intermedio. Es ideal para equipos con pocos recursos. Primero porque es muy rápido. Recuerden que trabaja en memoria RAM. Sí, lo que implica que use un poco más de procesador, pero es un gasto ínfimo. Bien. Y otra cosa es que comprime los datos. ¿Qué significa? No es que pierdas, si tenés 2 GB de RAM y empezás a comprimir 1 GB en el ZSwap, pierdas 1 GB entero. No, comprime los datos. Entonces es como si la memoria se agrandara y los comprime muchos. Es decir, la partición comprimida puede tener mucho más datos que la RAM estándar. Bien, así que en realidad podemos comprimir muchos datos. El sistema de compresión usado por defecto es LSO, que es muy potente y hace que quepa prácticamente el doble de información. Así que si tenemos 1 GB de ZSwap en la RAM, vamos a tener prácticamente 2 GB más. ¿Se entiende? Al comprimirse ganamos el doble. Es ideal, como les decía, para sistemas de bajos recursos. Una de las últimas distribuciones que probé que utilizan esta herramienta es LXLE, que también tenemos un video al respecto, lo pueden ver en el canal. Y la verdad que se nota la diferencia, se nota la rapidez, porque al trabajar casi siempre con la memoria RAM, aunque tengamos pocos recursos, poca memoria, valga la redundancia, aprovecha muy bien esa compresión y esa paginación y hace que no se lea tanto del disco. Así que yo recomiendo ZSwap sobre todo para equipos con poca memoria RAM.
menos de 4 GB o de 4 GB para abajo, se nota la diferencia con el ZSwap. Ahora bien, ¿cómo se utiliza? Lo único que hay que hacer es cambiar un parámetro del archivo del del archivo de inicio, del configure de inicio. Lo vamos a ver muy fácil. Vamos a abrir la terminal. Bien, yo estoy utilizando Planeta Tecno OS, ya tengo algunas herramientas configuradas como Albert, que es este buscador. Abro la terminal y les voy a mostrar algunos comandos. Recuerden, como siempre, que en el artículo de mi sitio web de planetatecno.com.uy van a encontrar los comandos escritos y en orden, justamente para no confundirnos, porque a veces en los videos es muy rápido y no queda claro. En la descripción de este video van a tener el enlace al artículo del sitio web y ahí van a tener los comandos escritos y por orden, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a abrir acá. Lo primero que vamos a hacer es editar el group. Si ustedes usan MX Linux, por ejemplo, o algunas otras distribuciones como OpenSUSE y varias más, yo en mi caso utilizo Planeta Tecno OS, como les decía, que es un respin de MX Linux, van a tener las opciones de inicio, que hace todo mucho más fácil. Lo abren las opciones de inicio, y vamos a ver dónde cambiamos, aquí en los parámetros del kernel. Vamos a verlo en el archivo de texto, no se preocupen, por si no tienen esta distribución. Generalmente nos aparece create splash, le agregamos ZSwap enable igual a 1. ¿Qué significa? Que estamos activando el ZSwap. ¿Cómo hacemos eso en cualquier otra distribución? Muy fácil. Primero, editamos el archivo de group. Voy a copiar el comando, que es sudo, el editor de textos que ustedes usen, puede ser gedit, puede ser nano, si utilizan la consola, etc. Yo utilizo FreeTerpad, bien. Y la ruta es etc default group. Le damos enter, nos pide la contraseña y se abre el archivo de configuraciones del group. ¿Qué tenemos que buscar acá? Esta línea, group command line Linux default. Siempre aparece vacía o dice quit o quit splash. Acá ven que es la misma, solo que con interfaz gráfica. ¿Qué agregamos? Agregamos esta línea que les decía. Un espacio zswap.enable igual 1. Estamos habilitando el ZSwap en el kernel. Una vez hecho esto, guardamos el archivo, por supuesto, en mi caso ya está guardado, ya está ZSwap funcionando, lo cerramos y reiniciamos el sistema. Una vez reiniciado el sistema, perdón, me faltaba un paso, miren, de apurado. Antes de reiniciar el sistema, actualicen el group. ¿Por qué me faltaba este paso? Porque cuando yo cierro, si hago algún cambio acá en la interfaz gráfica, se actualiza el group. Lo que hay que hacer es sudo update group. Recuerden que estos comandos van a estar escritos por orden, no se preocupen. Bien, sudo update group. ¿Qué hace esto? Lo que hace es actualizar el inicio del sistema. Sudo update group. Una vez actualizado, sí, reiniciamos el equipo y ya automáticamente vamos a tener instalado y activado el ZSwap. Bien, por las dudas, si quieren saber si funciona, sí, porque desde el kernel 3.11, o sea, hace bastantes años, está integrado ZSwap en el propio kernel. Una vez reiniciado el sistema, tenemos una forma muy fácil de saber si ZSwap está activado, que es utilizar este comando, dmc grep ZSwap. Lo voy a copiar. Vamos a ir a la terminal. Y con este comando nos va a aparecer un mensaje parecido a este. Nos va a decir el kernel que tenemos, el núcleo. Bien, nos va a indicar que está activo. Y vamos a decirnos que ZSwap está activado. Ahí ya podemos ver incluso el tipo de compresión, que es LSO. Eso es lo que nos avisa básicamente. Luego de confirmar rápidamente con este comando que ZSwap está instalado y el tipo de compresión que tiene, ya sabemos que el sistema está funcionando con esta herramienta. Como les digo, sobre todo en sistemas con pocos recursos, con poca memoria RAM, se nota la diferencia. Bien, ¿qué parámetros podemos cambiar de ZSwap? En realidad dos cosas bien importantes. Primero, ¿cuánto espacio de memoria RAM vamos a destinar? Por defecto, ZSwap destina 20% de la memoria RAM para justamente generar esa partición, ese espacio que se va a utilizar como swap.
Podemos cambiarlo. Recuerden que el 20% es que si tenemos 1 GB utiliza 200 megas, 2 GB 400 megas y así sucesivamente. Lo que he llegado a probar por defecto está muy bien. Es decir, en un equipo con 4 GB tenemos unos 800 megas para ZSwap y eso está muy bien, ¿de acuerdo? Si quisieran cambiarlo, simplemente editan este archivo con este comando. Recuerden que va a aparecer en el artículo del sitio web. Yo utilizo FetterPad porque es el editor que estoy usando, que está dentro de sysmodule ZSwap parameters y el archivo es maxpool%, o sea, cuál es el máximo porcentaje. Lo abro, vieron que me dice 20 porque es el 20% de la memoria RAM. Aquí escriben el número que quieran y ese es el porcentaje de memoria RAM que va a utilizar ZSwap como archivo comprimido, ¿tá? Como compresión previa a ir a la paginación de discos si es que la hay. Y el otro parámetro que podemos cambiar es el tipo de compresión. Vamos a hacer aquí, vieron que aquí lo tengo con Nano, con el editor de texto. Lo vamos a poner para no trabajar en terminal, para que sea más fácil de ver ahora. FetterPad. Lo que podemos poner o cambiar es el tipo de compresión. Por defecto viene LZO. LZO es una compresión muy buena, o sea, comprime mucho los datos, prácticamente la mitad, pero requiere un poquito más de uso del procesador. Y no se nota. Yo les recomiendo dejar esta por defecto. Pero si quieren una compresión que no sea tan grande, o sea, que no comprima tanto, pero que requiera menos uso del procesador, si notan que el procesador se calienta mucho o que se lentece el equipo por el uso del procesador, pueden cambiar LZO a LZ4. LZ4 es una compresión más rápida, requiere menos uso del procesador, pero comprime menos. ¿De acuerdo? Es un equilibrio que ustedes tienen que buscar. Por defecto, yo lo dejo en el 20%, el máximo, y en LZO, y no tengo mayores problemas. Pero está bueno saber que son parámetros con los que pueden jugar por si quieren ver cuánto está rindiendo el equipo y poder probar si hay alguna mejora o empeora o queda igual. ¿De acuerdo? Así que, para terminar, ZSwap es una herramienta que crea un archivo comprimido dentro de la memoria RAM para que la paginación se haga dentro de la memoria y el sistema funcione mucho más rápido. Es ideal para equipos poco potentes, se nota la diferencia de rendimiento. Les puse el caso de LXLE que utiliza ZSwap, pero cada vez más distribuciones lo están incorporando, aunque es una herramienta que existe hace bastante tiempo. Así que si me preguntan, ¿tienen un equipo de pocos recursos? 2 GB de RAM, 1 GB, hasta 4 GB diría yo. Es una gran herramienta y les va a aportar muchísimo. ¿De acuerdo? Así que, como siempre, los invito a darles me gusta a este video, a suscribirse al canal y darle a la campanita que me ayuda mucho para seguir creciendo. Si lo desean y pueden, una donación a través de PayPal o de Mercado Pago, los enlaces que van a ver en la descripción. Y nos encontramos en el próximo video de Planeta Tecno. Y muchas gracias.